Shalom amigos, les habla Sergio Bacari, bienvenidos a la premiere, al estreno de este video que voy a hacer dentro del Museo de Israel en Jerusalén, en Jerusalén. Tenemos el honor de haber sido invitados por este museo para darnos una charla exclusiva y una visita única en el lugar, quizás uno de los lugares más seguros y más cuidados en todo Israel, donde es el santuario del libro, donde están los rollos del Mar Muerto. Quiero darle las gracias a Raúl, no me acuerdo el apellido, que me conectó para que yo pueda estar aquí y hoy disfrutar con ustedes de este paseo virtual dentro del museo y dentro del santuario del libro. Y por supuesto a Adolfo Reutemann, que es quien nos va a dar la explicación en español para nosotros. Voy a entrar al museo, voy a entrar con ustedes. Aquí de este lado a la derecha tenemos el chat. Pueden ir comentando, yo estoy con ustedes en este momento viendo el video y por supuesto si es que les gusta, ustedes le van a dar un like. Quiero aprovechar para decirles de que estamos haciendo grupos de WhatsApp para todos los que quieren recibir notificaciones de las cosas que estamos subiendo. Y listo, entremos, nos están esperando. Voy a dar vuelta la cámara para que vean que ahí está el Museo del Libro que nos está esperando y hacia ahí vamos, amigos. Ahí estamos. No podía faltar quien nos moleste. Amigos, es un paseo exclusivo que estoy seguro les va a gustar. Lo vamos a disfrutar. Y no paro de agradecerles yo a ustedes que con su aporte, con su ayuda, el canal crece y nosotros vamos a seguir recibiendo invitaciones como estas. Vamos. Bueno, ya estoy acá adentro. Ahí está Adolfo. Me está esperando. Un divino, un divino. Bueno, es la primera vez que lo veo. Toda una institución y yo, por supuesto, Adolfo, estoy emocionado de verte, de conocerte. Hola, shalom. Estoy filmando, ¿ya está? Hola Sergio. El codito. Hola Sergio, buen día. Hola Adolfo, bueno, ante todo quiero decirte gracias en nombre mío y de miles de personas, no solo que te están viendo en este momento, sino que te van a ver cuando el video quede acá. Muchísimas gracias. Es un gusto la posibilidad de poder compartir por medio tuyo con tantas miles de personas esta institución que es no solamente una institución representativa de la cultura israelí, para los israelíes, sino para el mundo entero. Para la formalidad nada más, quizás hay alguna persona que no te conozca, yo sé que sos famoso. ¿Quién sos y qué haces aquí, por favor? Bueno, yo soy el doctor Adolfo Reutemann y desde el año 1994, noviembre del 94, sirvo como curador y director de Santuario del Libro, que es una institución que está dentro del Museo de Israel aquí en Jerusalén. Yofi. ¿Y dónde estamos? Mira, me parece que la pregunta es apropiada porque antes de empezar con los temas que seguramente son los que te trajeron aquí y que le interesa al público conocer, como es el tema de la comunidad del Mar Muerto, los rollos de Qumran, las relaciones con los orígenes del cristianismo, creo que viene a cuento presentar el lugar. Ok. Lo que yo te sugiero, primero que con tu cámara le muestres al público qué se ve desde aquí. Ok. Nosotros estamos en uno de los lugares más importantes del Estado de Israel, si no es el más, porque es el centro neurálgico del país. Las instituciones centrales del Estado están concentradas en esta parte de la ciudad. Por ejemplo, ahí ves, a mi derecha está el Parlamento israelí. Por detrás de la copa de los árboles se ve, es el techo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se ven los ministerios. Se ven los ministerios, no de esta perspectiva, también la del primer ministro. El edificio que ves frente a la entrada del museo que se está construyendo es la futura Biblioteca Nacional. Es decir, que claramente lo que tenemos acá son instituciones de gobierno. ¿Hay una universidad cerca de acá? La vamos a ver desde
desde otra perspectiva está el segundo campo de la Universidad Hebrea, que fue la primera universidad del pueblo judío. La Universidad Hebrea se funda y se inaugura en 1925 en el monte Scopus, en el norte de la ciudad. Hablé, estuve ahí. Pero como consecuencia de la guerra de independencia, el monte Scopus quedó en manos de Israel como un bolsón militar y por lo tanto las facultades fueron transferidas al oeste de la ciudad, que es donde nosotros estamos. Y en la década del 50 comienza a construirse el segundo campo de la Universidad Hebrea, hoy tiene 2. Y finalmente estamos aquí en el Museo de Israel. Ahora podés presentar en una panorámica. Este museo se inaugura el 11 de mayo de 1965 y a pesar de que incluso para los israelíes consideran este museo el Museo Nacional, el Museo de Israel es el Museo Nacional de facto, no de jure. Israel no tiene museo nacional, pero es el museo más grande del Estado de Israel y uno de los 15 museos más grandes del mundo. Vamos a explicar un poco y muy rápidamente qué es este museo. Este museo, cuando se inaugura en 1965, ocupaba aproximadamente unos 4.500 metros cuadrados de la colina. Hoy tiene unos 60.000 metros cuadrados. Y vos estás ahora mostrándole a tu público la entrada al museo desde el norte. ¿Sí? Estamos acá parados sobre una avenida central que divide al museo en 2 mitades. Es decir, una es el este y la otra está al oeste. Ok. Todas las galerías profesionales del Museo de Israel están instaladas en el este, y como podés ver, lo que caracteriza la arquitectura de este museo son cubos. Lo que se llamaba a fines de la década del 50 y comienzo del 60 el International Style, el estilo internacional inspirado en el Bauhaus alemán. Al Mansfeld, el arquitecto de este proyecto, gana el máximo premio del Estado de Israel, que es el Premio de Israel, que se otorga siempre al final del Día de la Independencia, por haber hecho uno de los proyectos arquitectónicos de relevancia a nivel mundial, por la originalidad de este proyecto. Porque lo que tiene de original el proyecto es que el museo fue concebido con la idea de que habría de desarrollarse orgánicamente, porque a medida que el museo iba creciendo, y era obvio que habría de crecer desde el año 65, se fueron agregando cubos. Y en ese sentido nadie siente que se tuvieron que agregar edificios que no concuerdan con el diseño original del museo. Ahora, ¿qué caracteriza este museo? Este museo es un museo de carácter politemático, universal. Es decir, tenemos por un lado la mejor colección de arte judío en el mundo, pero además de eso tenemos arqueología no solamente de la tierra de Israel, sino también de todo el Oriente Antiguo, de Egipto, de Mesopotamia. ¿Nos vas a mostrar? Vamos a ver en un momento, ¿sí? Si podemos ver algo que es relevante para nuestro tema. Tenemos, por ejemplo, colección de la sala de arte con la segunda mejor colección de dadaísmo, que son las corrientes de arte moderno en el mundo, ¿sí? Pero todo eso está en el este. La única sala profesional en el oeste es Mi Reino, el Santuario del Libro, ¿sí? El Santuario del Libro se inaugura antes que el Museo de Israel, el 20 de abril de 1965. Y ves que nosotros ahora nos vamos acercando hacia el Santuario del Libro, y mientras nos vamos acercando se le revela al público primero la arquitectura muy particular y obviamente muy diferente del resto del museo, ¿sí? Como ves, nosotros nos vamos acercando a una plaza superior. A nuestra derecha tenemos la cúpula blanca y a la izquierda tenés una pared negra. Este edificio lo construyen 2 arquitectos, uno de origen americano, Armand Bartos, y su asociado en la oficina en New York en la década del 50 del siglo pasado, Friedrich Kiesler, de origen austríaco. Kiesler es considerado el más grande arquitecto no constructor del siglo XX, hizo solo un edificio, ese es el Santuario del Libro. Y por eso el edificio, como edificio, es de fama mundial.
Okay. Lo que caracteriza este edificio es que fue construido específicamente para los rollos del Mar Muerto. Y mucho más específicamente, no solamente para los rollos, sino para los primeros 7 manuscritos del Mar Muerto hallados por los beduinos en la cueva número 1 en 1947. Esta cueva está localizada a 1 kilómetro al norte de las ruinas de Qumran, y Qumran está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Ahora, lo que tiene de original este edificio, que el edificio en sí mismo cuenta una historia. Y la historia tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Digamos que el visitante no conoce sobre los rollos, pero es muy perceptivo. ¿Y qué es lo que puede ver? Puede ver que claramente las dos estructuras se oponen. Se oponen obviamente en el color. El color y en la forma. En la forma geométrica, fíjate la línea curva frente a la línea recta. Lo que se ve aquí es, por ejemplo, una gran fuente de agua, mientras que lo que no se ve fue diseñado y sucedió 2 veces en la historia. Tendrían que haber habido acá antorchas de fuego. Y eso sucedió 2 veces. Es decir, la idea era también crear una tensión entre elementos, entre agua y fuego. Sí. Y eso es porque los arquitectos trataron de expresar por medio de la arquitectura, de las formas y de los elementos, uno de los temas religiosos centrales en los rollos del Mar Muerto, que hablan de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la pureza y la impureza. Es decir, quisieron contar esencialmente el tema religioso de los rollos del Mar Muerto, que después vamos a hablar un poco más cuando entremos a verlos, pero por medio de las formas y de la arquitectura. Bueno, entonces, nosotros estamos ahora obviamente en la parte exterior del Santuario del Libro. El propósito de este edificio principalmente fue construido para preservar y exhibir los mundialmente famosos rollos del Mar Muerto. Y cuando yo recibí la institución en noviembre de 1924, el Santuario del Libro era lo que ahora realmente le estás mostrando a tu público. ¿Sí? Precisamente la cúpula blanca, la pared negra, y aquí están las escaleras que nos llevan realmente al edificio. Lo que te voy a mostrar ahora es en realidad algo que no existía en esos años. Lo inauguramos en julio del 2006, aprovechando aquí la ladera occidental de la colina. Y lo que hicimos es tratar de colocar el tema de la comunidad del Mar Muerto y los rollos en un contexto histórico apropiado, que es la época grecorromana. Nosotros estamos aquí en una pequeña exhibición en este jardín arqueológico con artefactos precisamente de esa época, algunos un poco más tardíos. Este, por ejemplo, de un sarcófago samaritano del siglo III, pero que introduce el tema de los samaritanos, que es uno de los grupos, una de esas sectas en el judaísmo del Segundo Templo. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí, este es los restos de un sarcófago de mármol de la época romana, hallado en Cesarea Marítima, que es el puerto construido por Herodes el Grande. Y lo que tiene de importante este sarcófago es que obviamente no es de un judío. ¿Y cómo lo podemos saber? Simplemente por el hecho que, como vemos, tiene figuras. Sí. Y el arte figurativo se oponía de manera absoluta al arte no figurativo que caracteriza a los judíos en la época grecorromana. Ejemplos de eso lo vamos a poder ver luego. ¿Sabés decirme cuándo los judíos comienzan a enterrar de esta manera? No, este no es un judío. No, sí, pero sí. Me dijiste que los judíos también tenían sarcófagos. En la época de los Hashmonaim, de los asmoneos, ya habían sarcófagos. No, empieza para la época romana ese tipo de enterramiento. Así que los vamos a ver los ejemplos en la sala de arqueología. Aquí, por ejemplo, lo que ves, aparecen claramente figuras de personas y de animales con temas mitológicos. ¿Qué es mármol? Sí, eso es mármol. Y lo que muestra es realmente, para el público que viene aquí al Santuario del Libro,
es colocar el tema de los rollos en el contexto de la tensión cultural entre el mundo pagano grecorromano y el mundo monoteísta judío. Y todo este propósito era para contextualizar el tema de los rollos en un momento determinado de la historia antigua del pueblo de Israel. Y algo que por ahí a tu público le va a interesar, cuando nosotros estamos trabajando en este proyecto, estamos hablando entre los años 2004 a 2006, le ofrecen al Museo de Israel algo que nunca hubiéramos imaginado que nos lo iban a ofrecer. Y fue la posibilidad de recibir aquí en el santuario el famosísimo modelo del Templo de Jerusalén, el llamado Holy Land. Sí, estaba en el Hotel Shalom. Estaba en el Hotel Holy Land. Holy Land, al lado Sí. del Hotel Shalom. Ahí me casé yo. Bueno, fíjate, por ejemplo, mostrar al público donde hay un edificio con una gran edificio alto. Holy Land. Eso es Holy Land. Sí. ¿Sí? En el año 1966, en los predios de un hotel que se llamaba Holy Land, Sí. Hans Kroch le había pedido a un gran profesor de la Universidad Hebrea, Mijael Aviona, que le construyera un modelo de la ciudad de Jerusalén en la época de Herodes el Grande y de Jesús. ¿Y con qué propósito? Hay que recordar que a comienzos de la década del 60, como resultado de la Guerra de la Independencia, la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, en donde está la ciudad vieja, donde está el área del templo, estaba controlado por los jordanos. Ujú. Situación que obviamente cambiará en junio de 1967 como resultado de la Guerra de los 6 días. Y la idea de Hans Kroch era mostrarles a los visitantes de Jerusalén cómo había sido Jerusalén en su época de gloria, obviamente para que entendieran la relación histórica del pueblo de Israel con su ciudad. Y entonces este modelo, el más grande de una ciudad en el mundo, fue construido en los predios del Hotel Holy Land y obviamente se transformó rápidamente en un atractivo de fama mundial. Y así fue como, más o menos, como dije, unos 40 años, hasta que lo que sucedió cuando se decidió demoler el edificio del hotel para el desarrollo inmobiliario de los edificios que estás viendo aquí, ¿sí? Famosos. El nieto de Hans Kroch no quería destruir el gran modelo que había hecho su abuelo y se lo ofrece al Museo de Israel. Y así sucede que este modelo, construido sobre cemento de concreto, fue literalmente serruchado en más de 100 piezas, desarmado y armado en 7 meses. Y cuando fue traído, este modelo fue instalado en la ladera occidental de la colina del Santuario del Libro y orientado según las coordenadas geográficas verdaderas de la ciudad de Jerusalén. Es decir, nosotros estamos ahora viendo la ciudad desde el este. Y en la verdadera ciudad de Jerusalén es como si estuviéramos nosotros en el Monte de los Olivos. Ok. Esta es la perspectiva que Jesús tuvo del templo hace 2000 años. Porque en la verdadera ciudad de Jerusalén este es el valle del Cedrón, ese es el valle de Ben Hinnom, Sí. y frente a nosotros está el monte Moriah, en donde la tradición fijó que había sido el lugar en donde el patriarca Abraham había intentado sacrificar al hijo Isaac, y donde fue construido realmente el templo. El primero y el segundo. El primero y luego el segundo. Y de hecho, Herodes el Grande lo que hizo es, al reconstruir el segundo templo, de hecho construyó el tercer templo. La estructura más grande de un espacio sagrado en el mundo antiguo. Para tener una idea, el tamaño de todo el área del templo es de 144.000 metros cuadrados. Es decir, que literalmente los ingenieros de Herodes tuvieron que aplanar la montaña para construir esta enorme estructura. Y ahora la ciudad de Jerusalén, hace 2000 años, no es la ciudad de Jerusalén que tenemos, que hoy llamamos la ciudad vieja. La ciudad vieja solamente coincide en parte con la ciudad. Esta ciudad era más extensa, tenía cerca de 1800 hectáreas, con una población regular entre 60 y 80.000 personas, que se triplicaba en la época de las fiestas, ¿sí? En ocasión de las peregrinaciones.
Por ejemplo, para que tu público se ubique, si alguna vez estuvo en la ciudad de Jerusalén, generalmente los turistas cuando llegan a la ciudad de Jerusalén entran por la puerta de Jaffa. Sí. La puerta de Jaffa es donde ves del otro lado, se ven 3 torres. Sí. Esas 3 torres es precisamente la puerta de Jaffa hoy en día. Sí, que está abierta para vehículos hace 150 años nada más. Tal cual. Y entonces, y donde hoy se encuentra la Torre de David, hace 2000 años atrás estaba instalado uno de los 15 palacios de Herodes el Grande, que estaba precisamente en el lado occidental de la ciudad, porque es la parte más defendible desde el punto de vista topográfico. Sí. Las casas que vos ves con el tejado, Sí. ¿cómo se llama? Ves con las, ¿cómo se dice? Tiles. No importa, Sí, tejado. Sí, el tejado de color rojo, Sí. ¿sí? Ese es equivalente al barrio judío y el barrio armenio de hoy en día, que hace 2000 años era el Manhattan de esos años. Es decir, ahí vivía el rey, el sumo sacerdote, la clase aristocrática de Jerusalén vivía en esa parte de la ciudad. Y antiguamente la ciudad de Jerusalén tenía, según lo establecía Josefo y después fue comprobado por la arqueología, un triple sistema de murallas de defensa. La número 1, Sí. la número 2 y la número 3. Y obviamente la ciudad se fue desarrollando en función del desarrollo urbano de la ciudad. Sí. Pero la estructura fundamental era la del área del templo. Seguramente muchos de los que están participando en este video conocen el concepto del Muro de los Lamentos, Sí. considerado el lugar más sagrado del pueblo de Israel en el mundo. Y ese Muro de los Lamentos no es parte del templo de Jerusalén, sino que es parte de la estructura que rodea el templo. Es decir, es lo que vemos lo que aquí, sostiene la explanada es que lo que hizo sostiene la explanada que se llama Herodes. ¿sí? La explanada de los gentiles, ¿sí? La entrada del pueblo era desde el sur, ¿sí? Y se entraba también. A ver, voy a mostrar. Aunque estuve ahí, ya filmé, pero la puerta de Hulda. Sí, ahí está, las Sí. puertas de Sharei Hulda, que Sí. están ahí desde el sur, Sí. ¿sí? La entrada VIP era desde occidente, ¿sí? Y cuando se subía Hasta literalmente la ciudad de David, entonces. al área del templo, había 2 edificios monumentales. Al sur del área del templo, donde hoy está la mezquita del Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, estaba lo que se llama la Stoa o Basílica Real, construida por Herodes el Grande, que era el edificio más alto al sur. Y luego, cuando entraban ya al atrio de los gentiles, solamente los judíos tenían permiso de entrar al área del templo propiamente dicho, que es el edificio central, que ahí se puede ver. Como los judíos, los levitas. No, los judíos Todos. todos podían Ok. entrar al atrio de las mujeres. Después a la parte más interna solamente podían entrar los sacerdotes, es decir, y levitas. Y es más o menos donde hoy está lo que se llama el Domo de la Roca, Sí. es decir, el edificio de cúpula dorada, donde estaba estrictamente hablando el templo de Jerusalén. Sí. Es importante saber que nosotros no tenemos hoy restos arqueológicos del templo propiamente dicho, sino de la estructura edilicia que rodeaba al templo de Jerusalén. Bueno, la importancia que tiene este modelo y particularmente el hecho de que tengamos el templo de Jerusalén aquí en el contexto central del libro se debe a que el tema de Jerusalén y el templo era un tema de polémica central en los distintos grupos judíos de esa época, incluyendo también a la comunidad del Mar Muerto. Y el tema también se ve reflejado en los rollos del Mar Muerto. En un libro que publiqué hace unos años atrás en España llamado El Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, 1/3 de mi libro lo dediqué a la polémica en derredor del Templo de Jerusalén. Es decir, que por eso era muy importante para mí como curador poder tener este modelo, porque permite contextualizar precisamente la sociedad, la religión, la política, en el cual hay que entender
la comunidad del Mar Muerto. Así Buenísimo. que te invito ahora, vamos a ir a ver los rollos. ¿Okay? Buenísimo. Bueno, y ahora llegamos al postre. Ahora llegamos realmente al propósito mismo de esta visita. Le podés mostrar a tu público que nosotros descendimos ahora Sí. por unas escaleras que nos llevan aquí a la entrada de este edificio. Y si mostrás en un momento la entrada al edificio, recuerda las construcciones de templos egipcios antiguos, especialmente lo que se llama la mastaba, por la inclinación del frente de la pared a la entrada. ¿Y esto es por qué? Porque los arquitectos querían crear en los visitantes la sensación de que están por entrar no solamente a un museo, sino en realidad a un templo. Por eso también aparece el tema del descenso por la escalera. Nosotros vimos agua afuera. Sí. Y uno de los temas conocidos en el mundo antiguo, que los feligreses se tienen que purificar antes de entrar a un templo. Y de esa manera los arquitectos jugaron con el tema de la pureza virtual, es decir, vieron agua, se desciende como si fuera una en este mikve. caso, una mikve o alberca ritual. Sí. Y precisamente ahora uno está virtualmente purificado para entrar al edificio. Ok. Y entonces ahora te invito, vamos a entrar al edificio mismo del santuario. Nosotros ahora obviamente estamos ya dentro del edificio. Y cuando los visitantes llegan al santuario del libro, inmediatamente entienden que este no es un museo común. Porque de hecho es como si uno estuviera dentro de una obra de arte. El edificio, en su espacio interior, está dividido en 3 salas. La primera sala es lo que nosotros llamamos en museología una sala de orientación. Y obviamente es el lugar en donde al público se le explica qué es lo que hay aquí, dónde fueron encontrados los artefactos, qué son los rollos del Mar Muerto, para ubicarlos en un contexto histórico, social y político. Y ese es precisamente aquí el área en donde contamos que los primeros manuscritos fueron encontrados en el desierto de Judea, en ese lugar llamado Qumran, allá por 1947. Espera, empezá de este lado. ¿Sí? En Qumran de 1947, que los primeros rollos fueron encontrados por beduinos. Los rollos también tienen un aspecto casi novelesco, porque por un lado algunos de los rollos fueron comprados por un negociante de antigüedades que termina vendiendo 4 de los rollos que le compran los beduinos por el increíble precio del equivalente a $100 de hoy, a Atanasio Samuel, el jefe de la iglesia sirio-jacobita del este de Jerusalén, y él se queda con 4 de los rollos, de los primeros 7, y luego 3 de esos rollos son comprados por un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, uno de los primeros grandes arqueólogos del movimiento sionista, Eliezer Lipa Sukenik, fundador del Departamento de Arqueología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el padre del gran arqueólogo israelí, Yigael Yadin. ¿Es el padre? Él es el padre. ¿Sí? Es decir, que tenemos que al comienzo del mismo descubrimiento, los 7 rollos ya se dividen en 2 grupos. Uno lo tiene un judío y otro lo tiene un cristiano. Sí. Parece realmente el comienzo de un chiste, ¿no? Ahora, lo increíble también es que los primeros 7 rollos del Mar Muerto resultaron ser, obviamente en un comienzo no lo podían saber, los mejor preservados, los más completos y de los más importantes. Fueron los primeros 7. Eso sucedió, como dije, todavía en época del mandato británico en la tierra de Israel. En el año 1948 estalla la Guerra de la Independencia. Sí. Y en 1949, en época ahora de los jordanos, que como resultado del cese de fuego se quedan con los territorios de Samaria y Judea hasta junio de 1967, los jordanos llegan a la cueva que hoy conocemos como cueva número 1. Y entonces
comienza ahora una búsqueda arqueológica sistemática en el lugar, comandada por la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, dirigida por el famosísimo biblista, el profesor y el padre Roland de Vaux, un dominico, y por Harding, que era un inglés que dirigía entonces el Departamento de Antigüedades de Jordania. Y entonces, por ejemplo, reexcavan lo que hoy conocemos la cueva número 1 y encontraron restos de otros 70 manuscritos, es decir, 10 veces más. Además de eso, entre 1951 y 1956 excavan el sitio de Qumran, que es uno de los lugares más famosos en la arqueología mundial, a pesar de que como edificio no es muy extenso, son unos como 100 metros por 80. Sí, estuvimos ahí en el canal. Y obviamente comienza también una prospección sistemática de las cuevas muy próximas a Qumran, con la esperanza de poder encontrar nuevos manuscritos. Frente a Qumran está la cueva número 4, que se ve claramente desde los edificios. Solo en esta cueva se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. ¿15.000? Fragmentos, que cuando fueron reconstruidos, tenemos hoy en nuestras manos aproximadamente un poco más de 600 manuscritos. Aquí ves cuando esos manuscritos fueron llevados al Museo Rockefeller en el este de Jerusalén, en esa época controlado por Jordania. Aquí tenemos a la comisión internacional que nominó Roland de Vaux para el estudio de los rollos, y por la situación política de esos años, esos rollos todavía no podían ser estudiados por judíos y por israelíes, porque estaban controlados por Jordania. Aquí los vemos armando lo que se conoció como el rompecabezas más grande de la historia de la humanidad, tratando de recomponer, reconstruir los manuscritos, ¿sí? Y paralelamente esos rollos que había comprado Atanasio Samuel llegaron finalmente a Israel en 1954, después de una larga peripecia, y junto con los 3 comprados por Sukenik, se van a reunir finalmente aquí en el Santuario del Libro. Aquí vemos a los 2 arquitectos, Kisler y Bartos, y aquí el día de la inauguración, cuando el 20 de abril de 1965 se inaugura el Santuario del Libro. Y entonces este edificio se construye específicamente para esos manuscritos, y después a la colección original, después de la Guerra de los 6 Días, se agregó un 8º manuscrito de fama mundial, que ese es el rollo del templo. Y ahora vamos a ver ¿El rollo del templo? El rollo del templo. Ahora, como te dije, la primera sala es una sala de orientación. Y luego tenemos la primera sala, que ya es una sala de exhibición, que como ves tiene forma de túnel. ¿Sí? Pero este túnel también recuerda a las cuevas. Todos los rollos del Mar Muerto fueron hallados en cuevas. Y en 1965, cuando se inaugura este lugar, Qumran está controlado por Jordania. Los judíos israelíes no tenían permitido visitar Qumran. Y entonces los arquitectos con buen tino trajeron Qumran a Jerusalén por medio de la arquitectura. Entonces nosotros ahora comenzamos a avanzar. Todos los objetos aquí en exhibición son originales, que tienen como origen la zona de Qumran. Cuando inauguré esta exhibición en su versión original en 1997, la llamé Un día en Qumran. Y la idea era permitirle al público visitante entender la vida cotidiana de los hombres que vivieron en Qumran y conocer su cultura material antes de conocer los manuscritos y su vida espiritual. Por ejemplo, mira, para que la gente entienda algo que a veces es difícil de entender, que cuando hablamos del mundo antiguo estamos hablando de seres humanos como nosotros. Por ejemplo, no solamente tenían que peinarse, sino también que tenían que despiojarse. Fíjate, por ejemplo, que vemos que los dientes de los peines tienen también, algunos están con muy poco espacio, obviamente para poder despiojarse. O por ejemplo, aquí tenemos una sandalia de cuero de hace 2000 años. O por ejemplo, aquí tenemos un hermosísimo plato de madera de acacia en un excepcional estado de preservación, porque en este caso Qumran no solamente nos ha permitido recuperar manuscritos. ¿De qué época me estás hablando? Nosotros estamos ahora entre el siglo I antes de nuestra era
y el primer siglo de nuestra era. Okay. Es decir, lo que generalmente en el mundo occidental se lo conoce como la época de Jesús. Sí. Un poco antes Sí, sí, y un sí. poco después. Sí, sí, exactamente. Es decir, lo que permitimos aquí son materiales, como ves, tenemos madera, tenemos cuero. Sí. Es decir, tenemos materiales orgánicos que solo por la sequedad de Qumran y del desierto de Judea nos han llegado Acá hay metal, ¿no? a nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos metal. ¿Sí? Estos, son, por ejemplo, son dátiles quemados. Dátiles. Que probablemente servían para la industria de la producción de miel y de vino hecho a partir del dátil. Y después, por ejemplo, también tenemos expresión en Qumran de la industria de piedra. Probablemente estos artefactos, específicamente, era utilizado para una práctica que se usa hoy en los judíos, pero es el lavado de mano ritual. Y la industria de la piedra se desarrolla en la época herodiana. Herodes fue rey de Judea entre el año 37 al año 4 antes de la era común, precisamente porque según la regulación judía, si un artefacto de piedra entra en contacto con algún tipo de impureza ritual, se lo sumerge en agua y puede ser reutilizado. Y por eso la industria de piedra tiene un gran desarrollo en esa época, a diferencia de la cerámica. Sí, ahí está. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, todas las piezas, como te dije, Sergio, son originales. Esta es parte de la vajilla utilizada por los qumranitas para las comidas comunitarias. Qué privilegio que tenemos que puedo filmar, además, porque la gente que no viene al museo nunca puede ver estas cosas porque no dejan filmar, no dejan sacar fotos. Entonces, lo que vemos que estas piezas nos permiten ver, las piezas, como ves, tienen una tipología muy repetitiva, lo que muestra que entonces no había una distinción entre la jerarquía de los dirigentes y la del resto de la comunidad. Todos comían del mismo tipo de vajilla. Voilà. Y precisamente la comida comunitaria era una de las ceremonias centrales en esta comunidad, porque el propio concepto de comunidad era un concepto central en la religión de este grupo. Este grupo nace por estar en una clara polémica con el sacerdocio de Jerusalén. Generalmente nosotros los investigadores suponemos que para algún momento de la segunda mitad del siglo II tenía que caer luz. Tenemos que un grupo de sacerdotes de Jerusalén, probablemente encabezados por el que aparece mencionado en los textos, el maestro de justicia, el Moreh Tzedek, el fundador mitológico de la comunidad, dejan la ciudad de Jerusalén, no perseguidos, sino como parte de su ideología, y en algún momento, para finales del siglo II, comienzo del siglo I, se establecen en lo que nosotros llamamos hoy las ruinas de Qumran. Y este concepto de comunidad es un concepto totalmente novedoso en Israel, porque ellos se ven ahora como un templo espiritual. Y por lo tanto, los que son miembros de la comunidad, de hecho, forman parte de un templo, pero obviamente no físico, sino espiritual, en donde tienen como misión autoimpuesta de servir a Dios las 24 horas. Y aquí estás entonces en un lugar muy clave, porque estamos por dejar lo que sería el mundo material, la vida cotidiana, para entrar al mundo del espíritu. Y a las usanzas de templos antiguos, en donde se colocaban animales mitológicos que guardan la entrada de la sala central, en donde estaba la representación iconográfica de él o de los dioses. Aquí hay dos vasijas que forman parte de la posesión de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue comprado por el profesor Sukenik, el comerciante de antigüedades, cuando los beduinos aseguraron que en estos primeras vasijas se encontraron los primeros rollos de mármol. Y estos son los originales. Y entonces, como si fueran animales míticos antiguos, están cuidando la entrada de lo que sería la tercera sala, que en los templos antiguos era el Santo de los Santos. Es decir, en el templo de Salomón estaba el arca con las tablas de la ley, y aquí tenemos lo mundialmente famoso del rollo de mármol. Así que podemos entrar.